A ver, pensemos en esto. ¿Cómo una simple idea que nació en un garaje se transforma en un imperio global? Uno que de hecho define cómo compramos, cómo leemos y hasta cómo funciona gran parte de Internet. Pues bien, esta es la increíble historia de Amazon. Un viaje de casi 4 décadas, desde una apuesta arriesgada hasta el dominio mundial. Todo, absolutamente todo, comienza con este número. A principios de los 90, un tipo llamado Jeff Bezos se topa con esta estadística. El uso de Internet estaba creciendo 2.300% al año. No es un error de tipeo, era literalmente una explosión. Y en ese número, él no vio una estadística, él vio el futuro. Para Bezos, ese dato se convirtió en una verdadera obsesión, y lo puso frente a la decisión que cambiaría su vida y, con el tiempo, el mundo entero. Tenía que elegir. O seguía con su trabajo seguro y muy bien pagado en Wall Street, o lo dejaba todo para perseguir una idea que, para muchos, era una completa locura. Muy bien, vamos a meternos de lleno en los inicios. La primera etapa de Amazon no se parece en nada, pero en nada, a lo que es hoy. Todo empieza con una visión, un riesgo gigantesco y el sonido de una campanita en una oficina improvisada. Imaginen por un segundo esa conversación. Bezos va con sus primeros inversores, que además eran sus padres, y en lugar de prometerles el oro y el moro, les da una dosis de realidad brutal. Les dijo que lo más probable era que lo perdieran todo. O sea, no era una apuesta segura, era un auténtico salto al vacío. Y esto, la verdad, le pone un toque muy humano a toda la historia. ¿Y por qué empezar con libros? Sencillo, porque eran el producto perfecto. Fáciles de catalogar, había millones de títulos diferentes y, claro, no se echaban a perder. La visión original era muy específica, ser la librería más grande del mundo. Un objetivo que hoy nos parece casi modesto, pero que en ese momento era una ambición increíble. Y la respuesta del mercado fue inmediata. El sitio web se lanzó el 16 de julio de 1995. Sin grandes campañas de publicidad, nada de eso. Solo el poder de una buena idea en el momento preciso. En el primer mes ya estaba vendiendo por todo Estados Unidos y en 45 países más. Quedó claro que el hambre por el comercio online era real y, sobre todo, masivo. Ahora la historia se complica. Entramos en un periodo de crisis. El mundo tecnológico estaba a punto de colapsar y para poder sobrevivir, Amazon tuvo que crear una filosofía completamente nueva, una que la haría prácticamente indestructible. Hacia finales de los 90, el dinero fluía como si no hubiera un mañana, y Amazon se expandió con muchísima agresividad. Pero en el año 2000, ¡pum!, la burbuja de las .com estalló. Empresas que valían miles de millones desaparecieron de la noche a la mañana. Y mientras todos corrían en pánico, Bezos hizo todo lo contrario. Se obsesionó con lo básico, con los fundamentos de su negocio. Y aquí está el secreto de su supervivencia, el concepto del flywheel o círculo virtuoso. La idea es súper simple pero a la vez genial. En lugar de buscar ganancias rápidas, la clave era reinvertirlo todo en mejorar la experiencia. Precios más bajos atraen más clientes. Más clientes, lógicamente, atraen a más vendedores. Y más vendedores significan más productos y más eficiencia, lo que permite bajar los precios todavía más. Es un ciclo que se autoalimenta y que crea un impulso que es casi imposible de detener. Y en 2005, para que esa rueda girara todavía más rápido, llegó la jugada maestra, Amazon Prime. Dentro de la empresa, muchos pensaron que era un suicidio financiero. Ofrecer envíos gratuitos e ilimitados por una tarifa anual parecía insostenible. Pero Bezos entendió algo fundamental. Esto cambiaba la psicología del cliente. Ya no era una simple compra, ahora era parte de un club. Bueno, después de ver todo este dominio en el comercio electrónico, uno pensaría que la respuesta es obvia, ¿no? Pero es justo aquí donde la historia de Amazon da un giro que, de verdad, nadie se esperaba. Porque la verdadera máquina de hacer dinero de Amazon no está en los paquetes que nos llegan a casa. Nació de una necesidad interna, y sin planearlo, se convirtió en el pilar de la Internet que usamos hoy. Esta tercera etapa de Amazon es la historia de cómo la compañía se reinventó por completo. No una, sino 2 veces. Primero, creó un negocio totalmente nuevo a partir de su propia infraestructura. Y después, se atrevió a desafiar el producto con el que todo empezó.
La respuesta es Amazon Web Services, o AWS. A ver, para que su propia tienda online funcionara, Amazon tuvo que construir una infraestructura de servidores de primer nivel. Y un día se les ocurrió una idea revolucionaria. Si esto es tan bueno para nosotros, ¿por qué no se lo alquilamos a otros? Hoy, muchísimas de las aplicaciones y sitios que usamos todos los días, como Netflix, por ejemplo, corren sobre AWS. Es el motor silencioso y súper rentable de Amazon. Y mientras construían este imperio en la nube, Amazon hizo algo que parecía totalmente contradictorio. Lanzó el Kindle. La ironía es tremenda, ¿no? La librería más grande del mundo creó el dispositivo que amenazaba con acabar con los libros de papel. Pero ellos entendieron que si no lo hacían ellos, alguien más lo iba a hacer. Pero, claro, esta cultura de innovación es una moneda de dos caras. Por cada éxito rotundo como el Kindle, hubo fracasos espectaculares. El más famoso quizá fue el Fire Phone, que les costó $170 millones. Y esto nos enseña su filosofía: no tenerle miedo a experimentar y a fracasar en grande, porque es el único camino para encontrar la próxima gran cosa. Y así llegamos a la era moderna. Una Amazon que ya no es solo una tienda online, sino que se ha metido en casi todos los aspectos de nuestra vida. Una escala que, por un lado, nos da una comodidad increíble, pero por otro, trae consigo una responsabilidad inmensa. Es que Amazon ya no solo vende cosas, las mueve por todo el mundo. Pasó de depender de empresas de paquetería a ser un gigante de la logística por derecho propio. Tienen sus propios aviones, barcos y una red de almacenes robotizados que compiten con las empresas de transporte más grandes del planeta. Y la expansión no paró ahí. Con la compra de Whole Foods, se metieron de lleno en el negocio de los supermercados. Con la de MGM Studios, se convirtieron en una potencia de Hollywood. Amazon ya no es una tienda, es todo un ecosistema que nos rodea. Por supuesto, un crecimiento tan descomunal no ocurre sin controversias. Por un lado, nos ofrece una conveniencia y una variedad de productos que antes eran impensables, pero por el otro, enfrenta críticas muy serias sobre las condiciones de trabajo en sus almacenes y el impacto, a menudo devastador, que tiene sobre los pequeños comercios. En 2021, el fundador, el que lo empezó todo en un garaje, dio un paso al costado. El liderazgo pasó a Andy Jassy, el arquitecto de AWS, lo que marcó el fin de una era. Fue el símbolo de cómo la compañía pasó de ser una startup de un fundador a una institución global. Al final, la historia de Amazon es la de una apuesta, una basada en un solo número que se convirtió en un imperio que no deja de redefinir las reglas del juego. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, después de transformar el comercio, la nube y el entretenimiento, ¿qué será lo próximo que cambiará con el efecto Amazon?